Cloud. Ok, bienvenidos. Soy Mauricio Acevedo, soy vicepresidente de tecnología del capítulo México del PMI. Agradezco mucho a Juan Carlos Carrillo, que es nuestro expositor el día de hoy. En este tema de ciberseguridad, también agradezco mucho a la comunidad de ciberseguridad que está conectándose con nosotros, a Luis, que nos ayudó mucho en la gestión para encontrar a Juan Carlos y poder platicar con él y que nos presente un tema de manera muy amena y muy aproximable, muy amable al tema de la ciberseguridad. Creo que es un tema que nos atañe a todos, no obstante, estar fuera de la oficina no quiere decir que estemos exentos de estar con cuidado accediendo desde nuestra computadora, de nuestras redes particulares. Entonces, bueno, creo que es un tema muy relevante. Les digo, agradezco a la comunidad de ciberseguridad del Capítulo México del PMI que se conectaron. La idea es que Juan Carlos nos presente un overview muy general y muy estratégico del reto de la ciberseguridad. Y terminando, los que gusten quedarse, nos quedamos a platicar la comunidad de ciberseguridad sobre el white paper que estamos integrando, que estaba de cara para hacer el PM Tour que hubiera tenido verificativo este año, pero bueno, dadas todas las condiciones, vamos a tener que publicar el white paper y hacer conferencias del white paper por otros lados, en otros foros. Bienvenidos los que se quieran quedar después de la plática de Juan Carlos. La idea es que conozcan un poco el trabajo de esta comunidad de ciberseguridad, que las personas que estén interesadas en discutir y en participar en los trabajos que estamos haciendo, en un white paper, en presentaciones, en que esto sea un tema relevante para casa, para la industria, para su profesión, pues son bienvenidos a participar. Entonces, sin más, déjame presentarle a Juan Carlos Carrillo. Es licenciado en sistemas computacionales administrativos de la Universidad del Valle de México y maestro en finanzas por el TEC de Monterrey. Certificado en privacidad de la información, es administrador de identidades de accesos y certificado de seguridad en nube. ¿Qué más? Pues la conferencia básicamente nos llevará por un viaje a la situación actual de la ciberseguridad, el impacto que tienen los negocios y cómo ciertas acciones y planes han salvado los negocios. Durante esta charla iremos a profundidad en los riesgos y mitigaciones de los principales problemas de las empresas que se encuentran en materia de seguridad digital. Entonces, de verdad, Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por animarte a platicar con nosotros, a ayudar un poco a la evangelización de este tema y pues bueno, adelante, el foro es tuyo. Muchas gracias. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Y bueno, muy claramente es un reto. Esto es un reto desde varios aspectos y durante el día de esta tarde voy a ir platicándoles cuál es ese reto, ¿no? Y quiero comenzar haciendo esto lo más interactivo posible. Y para hacerlo interactivo, quiero hacer una pregunta y me gustaría, la estoy poniendo justamente en Twitter para los que puedan contestar. Mi usuario en Twitter es Juan-Carrillo. Entonces acabo de poner una pregunta justamente si estamos en un foro de proyectos. ¿La ciberseguridad es un proyecto o es un proceso? Entonces lo acabo de poner ahora mismo en el Twitter. Vamos a ver cuántas personas de los que están aquí están contestando. Hasta ahorita estoy viéndola aquí. La acabo de poner hace 30 segundos. Me encantaría, la voy a dejar lógicamente abierta durante toda la sesión, pero pueden verlo, está ahí en mi Twitter, Juan-Carrillo, y estoy preguntando ahí, ¿la ciberseguridad es un proyecto o es un proceso? ¿No? Y en la medida en la cual ustedes nos puedan ir ayudando ahí a contestar directamente en el Twitter, pues al final de cuentas vamos a tener un resultado que no sé, Mauricio, si todavía nos dé para meterlo en el estudio que están haciendo, pero me parece que va a ser muy enriquecedor la visión desde ustedes que son administradores de proyectos. ¿Cómo ven la ciberseguridad? ¿Es un proyecto? No estoy abriendo la posibilidad de un conjunto de proyectos, pero que también se pueden ver así, o es un proceso, ¿no? Entonces, ya veo por ahí 3 votos directamente en el Twitter. Entonces, bueno, pues ojalá por el bien, digamos, de todos ustedes, porque al fin de cuentas creo que este resultado nos sirve a todos. Vean, 8 votos y bueno, creo que ya la respuesta quedó bastante clara entre los que hayan contestado. Entonces, bueno, pues lo vemos al final de la presentación, cómo quedaron los resultados. Bueno,
Déjenme empiezo. Siempre me gusta iniciar para platicar del tema de ciberseguridad, platicando de esta historia de la mujer que mi esposa siempre me molesta que cómo cuento esta historia de Cassandra, porque siempre digo que era una mujer guapísima y le dije, hoy voy a decir que era tan guapa como tú, para que no te sientas mal, ¿no? Bueno, pues sí, Cassandra era una mujer guapísima, vivía en Troya, en la época de las guerras de Troya, y ella trabaja en el templo de Apolo, y un día Apolo se le aparece y le dice, oye, Cassandra, pues a mí me gustaría tener pues una relación contigo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que me aceptes, ¿no? Y la bella dama, que yo creo que más que troyana era mexicana, le dice, pues, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿No? Y le dice a Apolo, ok, te voy a dar un don y te voy a dar el don de la adivinación. Te voy a dar el don de que tú puedas ver qué es lo que va a suceder antes de que suceda. Bien, le concede a Apolo este don y una vez que se lo concede, Cassandra dice, ah, chis. Les digo que no era troyana, yo creo que era mexicana porque dice, mi mamá dice que siempre no. Y entonces se echa para atrás Cassandra y le dice a Apolo, ¿sabes qué? Siempre no, no le entro. Entonces, si han leído ustedes mitología griega, eh, los dioses podían dar dones, pero no los podían quitar. Entonces, Apolo ya no puede quitarle este don de que Cassandra pueda ver lo que va a venir a futuro, pero lo que sí puede es poner una maldición. Y le pone la maldición de que nadie le crea. Entonces, Cassandra iba por la vida avisando lo que iba a pasar, pero la mayoría de la gente, por no decir todos, no le creían. Entonces, ¿por qué pongo esto para iniciar a hablar de la seguridad, del reto de la ciberseguridad? El problema más grande que tenemos al día de hoy es que la gente nos crea que es un tema importante. Creo que todo el mundo entiende que es un problema fuerte, un problema grave, pero muy pocos ponen lo necesario para hacerlo, ¿no? Entonces, un poco como el novio que le dice a la novia que la ama, que la adora, pero cuando le dice, oye, pues ya vamos a casarnos, y le dice, no, espérame, aguántame, sí te amo, pero no tanto. Entonces, creo que el reto principal de la seguridad, de la ciberseguridad, es ese actualmente. Y quiero ocupar esta frase que me encanta de un CISO del gobierno de Estados Unidos, que decía, las amenazas son siempre volátiles e inciertas, siempre, o sea, no hay algo fijo, no hay algo establecido, no podemos prever qué va a suceder, pero las vulnerabilidades, no las amenazas, sino las vulnerabilidades son a menudo predecibles y manejables. Hay años de historia que nos vienen diciendo, esto va a pasar, esto va a suceder, prepárense, y creo que nosotros tenemos esta maldición de Cassandra, muchos de los que estamos en ciberseguridad, de que aunque sabemos lo que va a pasar, la gente no cree que va a pasar en realidad. Déjenme les muestro solamente algunos datos de dónde estamos parados en esta pandemia con la ciberseguridad. Desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, los ciberataques han aumentado en un 91%, ¿ok? Y todo el spam y el phishing, aquí voy a hablar justamente un poco de la gráfica interior y voy a brincar entre la anterior y esta, se ha incrementado un 14,000% los ataques. Déjenme regreso a esta frase del CISO del gobierno. Una cosa es la amenaza y otra es la vulnerabilidad. Y déjenme hablar de un tercer escenario que es el riesgo, ¿ok? Lo voy a poner esto en un ejemplo muy práctico como es el hoyo en la calle. Un hoyo en la calle es una vulnerabilidad que puede afectar a un coche que su llanta caiga en ese hoyo, ¿ok? Pero la vulnerabilidad, aunque como dice aquí, es predecible y es manejable, es decir, yo puedo predecir que hay un hoyo, ¿no? Y aunque haya lluvia y esté tapado el hoyo, yo puedo llegar a predecir, en cierta forma, el decir es, creo que en ese lugar hay un hoyo, ¿ok? Ahora, el riesgo es, esa vulnerabilidad no es la misma, la vulnerabilidad es la misma, perdón, el riesgo no es el mismo si el hoyo está en una calle por donde pasa un coche cada hora, así ese hoyo está en una avenida en la cual pasan 200 coches por hora y normalmente pasan a 80 o 90 kilómetros por hora. El riesgo es distinto que la vulnerabilidad. Ahora, la amenaza, que es qué tanto alguien me puede venir a atacar o provocar el hoyo, eso no lo puedo medir. No puedo medir en dónde va a aparecer el hoyo, no puedo medir en dónde me van a atacar, pero sé que me van a atacar. O sea, eso sí lo podemos prever. Entonces, en este escenario que le estoy poniendo aquí es,
se han aumentado los intentos de ataque en un 14,000%, pero esos ataques efectivamente solamente se han dado en un 91%. Y fíjense lo que estoy diciendo, solamente en un 91%. Es altísimo el número. Es decir, si antes había 100 ataques, ahora hay 191 ataques. Es un número muy alto, ¿no? Está creciendo fuertemente. ¿Por qué? Lo decía ahorita Mauricio empezando la plática. Estamos más tiempo en casa. Si ustedes sacan su tiempo frente a su computadora o frente a su teléfono, seguramente están pasando más tiempo del que pasaban previo a la pandemia. Entonces, estamos teniendo más contacto, mucho más contacto con los medios digitales. Por lo tanto, nuestro perímetro, nuestro ancho de banda ocupado para que nos ataquen es mayor. Entonces, esto es un tema importante, ¿no? Como lo mencionaba, tenemos la circunstancia o la tormenta perfecta para los atacantes. Más tiempo frente a la pantalla, menos controles porque la mayoría de nosotros en el momento en el cual decidimos venir a casa, las empresas decidieron bajar un poquito la guardia. Con tal de que la operación se mantuviera, bajaron esa guardia, ¿ok? Déjenme, conecto de nuevo este gráfico donde decíamos la amenaza, aunque es volátil y es incierta, la vulnerabilidad sí se puede predecir y se puede manejar, ¿ok? El World Economic Forum cada año saca un estudio sobre el tema de riesgos. Fíjense cómo ni de amenazas ni de vulnerabilidad, sino ya de riesgos. En la línea horizontal dice qué probabilidad hay de que ese riesgo suceda y en la línea vertical cuál es el impacto si esa probabilidad se lleva a cabo, ¿ok? Después del tema de calentamiento global y de climas extremos, la pérdida de la biodiversidad, están los ciberataques en probabilidad. En probabilidad, fíjense, o sea, si yo nada más veo probabilidades 1, 2, 3, bueno, de hecho sería el 3 4, 5 y 6 los ciberataques. Y en impacto, si ustedes se dan cuenta, también estamos entre el 1, 2, 3, 4, 5, 6, como en el séptimo u octavo lugar. Si cualquiera de ustedes ha visto un cuadrante de Gartner o cualquier cuadrante, cualquier cosa que está arriba a la derecha es peligroso desde el punto de vista de riesgos. Bueno, aquí ustedes lo están viendo. No es un foro tecnológico, no es un foro de ciberseguridad, es un foro de negocios. Y ya reporta que la ciberseguridad y los ciberataques son un riesgo muy grande para los negocios. ¿Ok? Seguido, fíjense acá, del fraude, y por acá también está todo el tema de la infraestructura, el no tener un plan de recuperación. Y voy a hablar un poquito sobre el tema de la ciberresiliencia. ¿Ok? Fíjense lo que significa esto en esta gráfica. Dice que en séptimo lugar está en probabilidad los ciberataques y en el impacto en el número 8. Ahora cualquiera diría, bueno, Juan Carlos, pero esto es algo nuevo, no nos podíamos preparar, es como la pandemia, es como el COVID-19, nadie nos pudo preparar. Vean este gráfico, me parece que es clave e importante. 2012, los ciberataques eran considerados el número 4 en probabilidad de riesgo para una empresa. Después en 2014, quinto lugar. Como que hubo ahí 3 años que estuvo descansando los ciberataques, no estuvo en el top 5. 2018 fue el tercer lugar y 2019 fue el quinto lugar. Y ya lo vieron ahorita, está en riesgo y en probabilidad en el 7 y en el 8. Entonces, no son temas nuevos, no son riesgos nuevos, son riesgos que ya conocíamos que existían, ya sabíamos que podían pasar y aún así, si yo les preguntara, de 2012 a la fecha, no hago la pregunta en Twitter porque ya no quiero tampoco tenerlos aquí de encuestados o yo de encuestador, pero si yo les preguntara de 2012 a la fecha, tu presupuesto de ciberseguridad está en el top 5 de inversiones de empresa, porque no tendría sentido voltear y decir aquí hay un gran riesgo, pero no hay una solución o una inversión para ese riesgo. Si está de los últimos 8 años, 4 años, o sea, la mitad está en el top 5 y en todos está en el top 10, pues tendría que estar mi inversión también relacionada con eso. Si no, esto es como que te digan, oye, tienes papás diabéticos, pero tú le entras al pan de dulce como si no hubiera mañana. Entonces, no hay una relación entre el dato, el riesgo y la inversión. ¿Ok? Bueno,
¿Por qué la ciberseguridad es un reto universal? ¿Qué está en juego? ¿Ok? Déjenme pongo el ejemplo de estos pequeños dispositivos que hace 12 años empezaron a llegar a nuestros hogares, que son los teléfonos inteligentes. Con la entrada en particular del iPhone, esto empieza a pasar. ¿Alguien se acuerda cuántos dispositivos? Déjenme, voy a hacer aquí algo muy interactivo para que esto funcione y sea más agradable. Voy a agarrar a alguien ahí al azar. Por ahí escuché que había un Genaro. Aquí está. Genaro Héctor Serrano Martínez. Es más, te voy a quitar el mute y te voy a hacer a ti la pregunta. A ver si alguien me ayuda ahí a Genaro quitarle el mute porque le voy a hacer una pregunta. Genaro, ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿cómo estás, Genaro? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos dispositivos en tu casa hoy se conectan a Internet? Déjame, te ayudo antes de que me contestes. Entre computadoras, laptops, tabletas, teléfonos, por ahí tal vez una Alexa, tal vez un Xbox, un Nintendo, tal vez un Apple TV, tal vez la televisión, ya si eres muy sofisticado, probablemente tu refrigerador, tu cafetera. ¿Cuántos dispositivos, Genaro? Alrededor de 15, Juan Carlos. 15. Fíjate, Genaro, ¿estás de acuerdo que no nos conocemos? No Sí, tenemos el claro. gusto. Ok. No, mucho gusto, Juan Yo Carlos. hago el cálculo que en tu casa viven 2 o 3 personas. Sí, 4. 4. Eso significa que hay 4 dispositivos, 3 punto y cacho dispositivos por persona en tu casa, ¿correcto? Sí, más o menos, sí. Ok. Fíjate cómo ese dato, Genaro. La población mundial más o menos son 7 billones de personas, ¿correcto? 7 punto y cacho. Uh-huh. ¿Cuántos dispositivos dice aquí mi lámina que hay que proteger? Sí, 21 billones. Que más o menos da el mismo número, ¿no? Entre Sí, estos sí, sí. 3 o 4 dispositivos que hay. Entonces, ahora calcula, Genaro, si yo te pregunto, hace 15 o 20 años, ¿cuántos dispositivos había por casa? ¿Que se conectaban a Internet? Ajá. Pues tal vez uno. Uno, ¿no? Y ocupabas aquel módem todavía, Ajá. y ya eras muy sofisticado, tenías ese doble módem, ¿no? Con doble línea telefónica y ya eras alguien super geek, ¿no? Para conectarte a 128 bits, Sí, ¿no? sí, sí, así es. Pero hoy, teniendo internet, ¿no? Aquí en su casa yo tengo un internet de 100 megabits, ¿no? Entonces volteas y dices tú, comparar aquello, yo tengo el otro día me conecté al router para ver cuántas IPs y había 20, ¿no? Y somos 2 adultos en la casa. Y de pronto Uh-huh. dices tú, ¿en qué momento crecimos en esto? Y ese crecimiento, muchas gracias, Genaro, ese crecimiento Gracias, Juan Carlos. exponencial que estamos teniendo en el número de dispositivos, pareciera que no es la misma inversión que estamos teniendo en ciberseguridad, ¿no? Es decir, yo compro, ¿no? Y cualquiera de ustedes se gasta en un teléfono de estos, pues entre 10, el más sencillito de los celulares inteligentes, y algunos, si alguien se quiere comprar el Note, el último, creo que 35,000 pesos. Pero cuando me dicen, oye, hay que comprarle un antivirus, cuesta 800 pesos, oh, está carísimo. No, no. ¿Cómo por qué voy a comprarle un antivirus? Entonces, como que hay algo raro. Sí le he invertido porque hay más dispositivos, pero he invertido menos en ciberseguridad. Antes al menos era un must comprarle antivirus a los dispositivos. Y estoy diciendo como ley de mínimo, ¿no? Segundo dato que ustedes van a ver aquí. Vean este dato. 2/3 de la población, sus datos ya fueron robados. Si nos da tiempo al final, voy a hacer un ejercicio en una página donde muestran qué tantos de sus datos, y voy a usar un ejemplo de alguien de lo que esté aquí conectado para mostrar qué tan factible es que sus datos ya estén en manos de un atacante. Y el tercer caso, el tercer dato importante es lo que cuesta el delito informático. Es decir, en los próximos 2 años va a generar 6,000 millones de dólares. 6,000 millones de dólares en el sistema que ocupamos de contabilidad mexicana. Es una locura, es muchísimo. Ahora déjenme lo platico, este mismo número desde la perspectiva del atacante. Hoy genera más dinero el cibercrimen que el narcotráfico. Y además, la rentabilidad es altísima. Un ciberatacante no necesita como un cártel, una red de distribución, no necesita sicarios,
no necesita sobornos. Muchas veces un atacante lo que necesita es su computadora, su laptop, una conexión a internet decente y paciencia. Nada más, ¿no? Nada más. Déjenme les muestro. Está conectado hoy aquí con nosotros el que me invitó, que es Toño. Y Toño hace una prueba. Estoy haciendo un ejercicio aquí sacando del closet. Toño hacía una prueba antes. Toño, ahí si te quieres quitar el mute y a ver si sale la cajita esta mágica. El Pineapple Wi-Fi. ¿Cuánto sale esta cajita, Toño? A ver si estás por ahí conectado y nos dices cuánto cuesta una cajita de estas. Claro, esta versión que tienes ahí es un poquito más avanzada, unos $400, pero hay una versión más sencillita de $200. ¿Y qué es? Es esta cajita. Toño, si les quieres contar, le conecto las antenas. ¿Y qué se pone a hacer esta cajita? Empieza de manera automática a escanear todas las redes que están cerca Sí. y desde esa misma cajita puede empezar a hacer infecciones. Es Correcto. todo con un botón. Correcto. Y además puedo descargarlo porque esta compañía que se llama Hack5, es más, no crean que Toño y yo tenemos acceso a esto en la Deep Web. No. Ustedes pueden entrar al sitio HAK5, Hack5, y compran sus cajitas. Venden una que es hasta de un USB largo y que creo que se cuesta $80, $90. No es, Toño hacía un ejercicio cuando nos conocimos que decían, hackea por menos de 10,000 pesos, ¿no? Y básicamente Correcto, era sí. mostrando las herramientas que son accesibles. Insisto, no es que uno tenga que ser multimillonario, tiene que tener una visión, ¿no? Hace rato me habla mi hija y me dice, oye, papá, ¿cuánto me cobrarías? Escuchen esto, una niña de secundaria, segunda de secundaria. ¿Cuánto me cobrarías por hackear Zoom para que no podamos tener clases? O sea, ya estamos a un nivel de lo que puede llegar, ya la mentalidad es algo factible. Ya lo ven muchos como algo fácil de lograr. Y los negocios, por otro lado, no invirtiendo lo suficiente. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿No? ¿Cuál es la consecuencia de esto también? Que por otro lado, la cantidad de regulaciones está subiendo. Vuelvo al ejemplo que le preguntaba yo a Genaro. Hace 12 años, estas 4 regulaciones que están viendo aquí, nada más estoy mencionando 4, por no mencionar más. Tema de la protección de datos en Europa, el tema de protección de datos en el estado de California, la ley, el artículo 10 y 11, el capítulo 10 y 11 de la Comisión Nacional Bancaria de Valores que habla sobre ciberseguridad, o la ley de protección de datos, no existían. Hace 12 años, cuando empezó este telefonito inteligente, eso no existía. Entonces, esto es un tema grave porque tenemos más ataques, tenemos más regulaciones y pónganle lo malo que está aquí. Tenemos una falta de talento brutal. Se calcula, hay diferentes reportes, ¿no? Hay un reporte que a mí me gusta mucho que lo hace ISC Cuadrada, que reporta 2.3 millones de puestos de trabajo en ciberseguridad que hoy día no están cubiertos. Calcula para Latinoamérica más o menos unos 300,000 empleos en ciberseguridad que no están cubiertos. Si sacamos que México está entre un 25 y un 30%, eso significa que en México más o menos hay 100,000 puestos de trabajo. Es una locura el número. Y cualquiera diría, es que está exagerando, Juan Carlos. Yo les aseguro que hay N cantidad de empresas que están buscando a alguien de ciberseguridad, pero ni siquiera hay. Porque si yo les pregunto a cualquiera de los que nos dedicamos a esto, si yo estoy dando clases en un par de universidades. Si yo llego a una universidad y les pregunto cuántas materias llevan de ciberseguridad, la mayoría llevan 0 o 1. Déjenme les cuento de este estudio. Es un estudio, está público en internet, hacen un estudio de las 25 universidades más importantes en materia de tecnología. ¿Ok? De las 25, no estamos hablando de México, estoy hablando de Estados Unidos, pues muchas veces decimos es más avanzado y están mucho mejor. Bueno, de las 25 mejores universidades en temas de tecnología, solo una de esas 25 tiene como obligatoria la materia de ciberseguridad. Solo una, como obligatoria. Las otras 24 lo tienen como optativa. Entonces, es lógico que tenemos una falta de talento brutal, porque no tenemos a la gente y entonces terminamos contratando a alguien y como no funciona, me quedo medio decepcionado y digo, híjole, pues mejor ya no contrato a nadie. Porque el que contraté me salió caro y además ni sabía. Y último punto para acabarla de molar es, cada vez más nos venden herramientas y creemos que comprando esa herramienta vamos a arreglarlo todo.
Y las herramientas no arreglan todo, ustedes seguramente lo saben. Realmente cualquier proyecto bueno involucra procesos, tecnología y gente. La tecnología por sí sola no sirve para nada. Cuando a mí me llega algún cliente y me dice, oye, Juan Carlos, es que invertimos millones de dólares en tecnología. Les pongo un ejemplo muy práctico. Les digo, es que la inteligencia te persigue, pero tú eres más rápido. Hay veces que te puedes gastar la mitad o una tercera parte si pones los procesos correctos, si pones a la gente correcta, y la tecnología es el último punto. La tecnología es lo último con lo cual tendríamos que pensar en solucionar la ciberseguridad. Antes está la gente y antes están los procesos. Déjenme seguimos con la presentación. ¿Cuál es la problemática que estamos teniendo hoy? Que nuestra alta dirección ve la ciberseguridad como se ve esta fotografía. A ver, voy a abrir aquí rapidísimo el chat, a ver si alguien me dice en los siguientes 5. Gracias, Toño, ahí que compartiste la liga de la falta de trabajo. Ahí le está. Les voy a dar 10 segunditos para ver quién me dice si ven algo raro en esa foto. Aquí en el chat ya lo tengo abierto, a ver si alguien nos comenta. ¿Qué ven raro en esa fotografía? ¿Nadie? El barrido. El barrido. Gracias, Alejandro. Alejandro fue el gallo. ¿Qué le ves al chofer? ¿Trae bigotes sin peinar? A eso, Miguel. Muy bien. Eso es lo que... ¿No hay chofer? Correcto, Erika. Exactamente. Ese es el problema. El problema es que lo que realmente está pasando aquí, no sé si lo saben, pero lo que hace, en este caso, Chevrolet, es sacar a la carretera un dummy, ¿no? Pues un motorcito, porque eso es, y lo lleva a control remoto. Básicamente el control remoto lo lleva es un dron, y el que va desde donde está la cámara, ahí se va manejando. De hecho, no sé si se alcance a ver, pero trae por ahí una celda con la cual normalmente es con donde recibe las instrucciones de manejo. Y ya después en el estudio, en postproducción, le ponen el chasis. Bueno, me parece que el tema en ciberseguridad en las empresas es justamente ese. La alta dirección cree que estamos bien vestiditos y estamos bien encueraditos, ¿no? Entonces, la visión que tiene el área de negocio, el área que tiene que invertir es, no, estamos protegidos, estamos muy bien, no nos hace falta nada. Y en la realidad, creo que vamos un poco desprotegidos. Entonces, el atacante, ¿qué hace? La mayoría de los atacantes lo que hacen es jugar con el cliente en dónde quedó la bolita. Y mientras el caballero está con su mirada fija en dónde quedó la bolita, a este caballero de lentes hermosos, haciendo la vista de que la Virgen le habla, le está volando la bolsita y el chamaco imberbe que está ahí abajo le está volando las llaves. Y él está concentrado en dónde quedó la bolita. ¿Qué es lo que pasa? Además, esto es un tema bien importante. Gran parte de los equipos de ciberseguridad en las empresas se están dedicando a la operación. Y la operación justamente es en dónde quedó la bolita. Si ustedes le van a preguntar a cualquier director, a cualquier CISO, ¿cuánto tiempo le dedicas al día a día a la operación? Y te contesta más del 80%, esta pintura que están viendo le va a suceder. Porque está tan enfocado en que el firewall esté arriba, que las alertas estén correctas, que no haya falsos positivos, y está tan concentrado en eso que lo más probable es que no se dé cuenta y no sienta que alguien mientras tanto lo está atacando, le está volando la bolsa, le está jalando las llaves. Porque además la mayoría de estas áreas están buscando al atacante afuera. Hay N cantidad de reportes, pero les diría, el promedio es que la mitad de los ataques, o la mitad de las fugas de información, para no llamarles ataques, la mitad de la fuga de datos sucede de alguien desde adentro. Y cuando uno ve y revisa, la mayoría de las empresas han invertido en una ciberseguridad del perímetro hacia afuera. Pero en el momento en el cual estos dispositivos empezaron a llegar a las empresas, el perímetro ya no existe. Entonces, ¿cómo por qué pensar que debo de proteger de mi fortaleza hacia afuera? Y pensar que de la fortaleza hacia adentro no va a suceder nada. Entonces, esta imagen a mí me parece que es
importantísima, porque la ilusión no es nueva, ni los atacantes son nuevos, ¿no? Me tocó un caso donde ni siquiera era un ataque, era un empleado, muy, muy buen empleado, que simplemente en algún momento se vio en una falta de dinero, en una falta de flujo de efectivo y se le hizo fácil tomar dinero prestado y devolverlo después de un tiempo, porque no estaba siendo monitoreado. Entonces, la gente que siente que no la están viendo, se siente con toda la libertad de hacer cualquier cosa, cualquier atrocidad, ¿sale? ¿Qué le estoy presentando a mi negocio? ¿Qué está viendo mi alta dirección? Una de las preguntas típicas que le hago yo a algún directivo es, cuando no hablo con el área de TI o no hablo con el área de seguridad, sino hablo más con el área de negocio, mi pregunta normalmente es, ¿qué te reporta y cada cuánto te reporta tu área de ciberseguridad los riesgos o los problemas que tienes? La mayoría de las áreas de negocio me dicen, no me reportan de forma mensual, ni trimestral, ni anual, solamente me reportan cuando hay un incidente. Ese es un problema muy grave, porque si únicamente te reportan cuando hay un incidente, ¿qué tanto puedes saber si tu inversión está funcionando en ciberseguridad o no? ¿Qué tan factible es ver la efectividad, el retorno de la inversión en una disminución de riesgo si no estás viendo la realidad? Si no te estás comparando contra los demás. Seguramente ustedes han visto que en muchas empresas el tema de riesgo se hace a través de un BIA, un Business Impact Analysis, y entonces se dice, oye, mira, más o menos el riesgo lo mido de acuerdo al impacto en mi negocio. No digo que esté mal, es una buena estrategia el BIA, es una muy buena estrategia, pero no es la mejor. ¿Por qué no es la mejor? Porque el BIA lo que está midiendo es cuánto valen los datos para mi negocio. Pero si yo le pregunto a la competencia, al mercado negro, a un empleado molesto, cuánto valen los datos, muy probablemente la información que me va a dar va a ser distinta que la que me da el BIA. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Si yo llego y le pregunto a su área de recursos humanos, ¿cuánto vale la información de tus empleados? Probablemente te va a decir, no vale nada. No sé, no siquiera. Además, en una de esas te contesta la típica, no sé, nunca lo hemos evaluado. Si yo llego y le pregunto a la competencia, ¿cuánto vale la base de datos de empleados de tu competencia? Les puedo asegurar que ellos ya calcularon eso, o más fácil lo pueden calcular. Entonces, una visión hacia adentro está incompleta. Una visión de ciberseguridad debe de incluir la visión hacia adentro y la visión desde afuera hacia adentro. Debe de incluir ambas. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la problemática con la que nos estamos enfrentando? Y no es un tema solamente de seguridad, creo que es un tema en general de TI, pero la ciberseguridad está pegando más fuerte. Seguimos ocupando metodologías de los 80s para problemas de los 2020, ¿no? Entonces, vean esto en la Fórmula 1, es un video que me encanta. ¿Cómo ha cambiado la tecnología en los coches? En 38 años que hay de diferencia entre el video de arriba y el video de abajo. Y les pediría para aquel que le guste la Fórmula 1 que cuente cuánto se tardan en cambiar las llantas el equipo Red Bull de abajo y cuánto se tarda el equipo Brabham de arriba, ¿no? Ahí va. ¿Listos? Para el que tenga el cronómetro a la mano. A ver si le pueden poner atención a la llanta de atrás izquierda, la que acaban de cambiar, la está metiendo el señor, ¿no? Ya la ajustó, apenas va a tomar la pistola, toma la pistola para meterla, no entró bien y miren la patadita, ¿cómo no? Claro, que entre bien. Tecnología para ver si la llanta entró mínima. Y la diferencia en tiempo, estamos hablando de una diferencia de entre 20 y 25 segundos, si alguien tomó el tiempo, pero más o menos debe haber al menos unos 25 segundos de diferencia. ¿Para qué? O sea, ustedes veanlo en una carrera actualmente, 25 segundos te hace, quedar entre el primer lugar o quedar en el quinto o sexto lugar. O sea, te toca un podium o no un podium por un cambio de llantas. En los negocios pasa lo mismo. ¿Por qué creemos que ocupando la metodología que ocupábamos hace 30 años, vamos a poder asegurar la información correctamente? Y el tema es
nuestra tecnología típica, nuestros procesos típicos, la gente que lo hacía típicamente, o tiene que dar este salto evolutivo y aceptar estas nuevas reglas de la ciberseguridad, o se va a quedar atrás, ¿no? Déjenme, hablo de qué nuevas reglas trae toda esta era nueva de la nube y todo lo que estamos viendo al día de hoy, ¿no? Hace algunos años no hablábamos de cómputo cuántico. Yo tuiteaba justo el día de ayer sobre el tema del cómputo cuántico y pongo un ejemplo para que se den una idea de cómo si no cambiamos el mindset no vamos a estar listos. Un cifrado de 1024 bits, más o menos. Para que tengan una idea, promedio, con una computadora potente, me tardaría más o menos en romper ese cifrado entre 3, y depende de la computadora, hasta 30 años. En una computadora cuántica, eso, en un proceso cuántico, ahorita explico un poco más, me puedo tardar unos 30 a 60 segundos. Entonces, mucho de la ciberseguridad depende, hablamos del cifrado, y los cifrados lo que hacemos básicamente para explicarlo en lenguaje muy sencillo es algo que seguramente de niños hicieron, ¿no? Seguramente les mandaron una cartita a alguna novia o algún novio les mandó una cartita donde la A era 1, la B era 2, la C era 3, y entonces ocupo un código donde simplemente hago un cambio y creo un código para leer esa transfusión, digamos, de letras por números, números por letras, o como ustedes lo quieran manejar. Bueno, el problema es que todas esas posibilidades en un cómputo digital tengo que hacer una prueba y otra prueba y otra prueba, y es lineal. En el cómputo cuántico puedo hacer, dependiendo los qubits que tenga el procesador, lo puedo hacer todo en un mismo proceso. Entonces, la velocidad va a cambiar. La velocidad que antes me tardaba seguramente aquí debe haber algunos que les tocó proyectos de tecnología, donde pedir un nuevo servidor, llegar al centro de datos, meterlo al centro de datos, el equipo, instalar el sistema operativo, cablearlo, ponerle energía, darle una dirección IP. Eso nos tardaba entre 2 y 3 meses. Instalarlo, correr las pruebas. Hoy día, si yo contrato un servicio en la nube, ya sea de IaaS o de PaaS, me tarda unos 15 o 20 minutos y tengo el servicio listo. No me puedo esperar al proceso de antes de decir, no te preocupes, tienes 2 meses para asegurar el servidor. No. Hoy día tenemos minutos y en algunos casos segundos, como el cambio de llantas, para poder asegurarlo. Entonces, las reglas son nuevas. No podemos pensar, me voy a ir a tecnología más innovadora, pero en ciberseguridad sigue ocupando los procesos de antes. Tenemos que dar ese brinco junto con. Ahora, ¿qué debemos de revisar para poder dar ese salto cuántico, ese salto, sí, es un salto evolutivo? 3 cosas de las cuales quiero platicar el día de hoy. Una, tenemos que cambiar la cultura, ¿sale? ¿Qué sucede? Si no platicamos, las cosas no cambian. Yo agradecidísimo de que me hayan invitado el día de hoy aquí a platicar con ustedes, pero la parte importante es que podamos tener esto como una conversación constante. No puedo hacer un cambio de cultura si no estoy hablando del tema. La única forma en la cual puedo cambiar la cultura es si constantemente estoy hablando del tema. Yo voy a ponerles un ejemplo muy rápido, ¿no? Déjenme, vuelvo a agarrar a alguien aquí de los participantes, a ver quién. A ver, ahí está. Gabriela Calleja, alguien si le ayuda a Gabriela, por favor, a Gaby de quitarle el mute. Gaby, ¿vives en tu casa, hay niños o adolescentes? No. Bueno, ¿otro adulto contigo? Sí. ¿Tus papás? ¿Platicas con tus papás seguido? Sí. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que platicaste con ellos de ciberseguridad? Uf. No lo sé, pero ya tiene mucho. ¿Te acuerdas, Gaby? Igual, perdóname si te pongo en una situación ahí medio... pero ¿estás de acuerdo que aquella plática típica, cuando los papás, cuando uno andaba en una cierta edad, en la edad de la punzada, diría por ahí, o en la adolescencia, que llegaba tu mamá o tu papá y te decía, tenemos que platicar? Y tenías que platicar, y te platicaban, básicamente era la plática de la abejita poniendo la semilla en la florecita, ¿no? Sí. Y era una plática incómoda, ¿no? Yo no creo que nadie haya tenido esa plática con sus papás y haya dicho, no, fue lo más normal. Seguro fue una plática incómoda. Pero los papás no la podían evitar. ¿Cuántos de nosotros, sabiendo que existe esto,
tenemos pláticas con los más vulnerables, que son los niños y los adultos. Es decir, si no tengo la conversación, muy difícilmente voy a poder cambiar la cultura. Gracias, Gaby. Déjenme les platico esto a nivel personal. Me toca, en algún momento, mi hija iba en una escuela, está en una escuela Montessori, y en algún momento me pidieron ir a dar una charla sobre el tema de privacy, de privacidad. Y a los 2 o 3 días se me acerca una mamá y me dice, oye, Juan Carlos, muy buena tu plática, muchas gracias. Cuando llegué a casa y me puse a platicar con mi hijo me dijo que toda esa información ya la sabía. Y yo volteé y le dije, wow, ¿y de dónde sacó esa información tu hijo? Y me dice, es que tu hija se la contó. Entonces llego yo a casa, platico con mi hija y le digo, oye, se llama María José, le decimos Maki. Oye, Maki, ¿de dónde sacaste toda esa información? Ay, papá, todo el tiempo estás hablando del tema. ¿Cómo no iba a escucharlo? ¿Cómo no me lo iba a saber? Entonces, hay un tema donde los niños, o los ancianos, o las empresas, muchas veces aprendemos por repetición. No es tanto un tema de si vale la pena o no el dato, es simplemente si lo estamos hablando tan constantemente que es algo que se vuelve del día a día. Un ejemplo, nadie de nosotros se bajaría de su coche y diría, no sé si hoy debería de cerrarlo o dejarlo abierto. No. La tendencia, a menos que estamos muy distraídos, es que lo vamos a cerrar. Y cualquiera de nuestros hijos, o cualquiera de un pequeño, un menor, que ve que su papá cada vez que se baja del coche le pone el seguro o mete la llave para cerrarlo, entiende que cuando yo dejo un dispositivo, en este caso un coche, lo debo de cerrar. Pero ¿cuántos de nosotros podemos dejar una computadora en esta pandemia abierta y llega nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro lo que quieran y la ve desbloqueada? ¿Por qué en el mundo físico sí tenemos esta cultura de protección y en el mundo digital no? Creo que tiene que ver con que no hablamos constantemente de esto. Seguimos creyendo que es un tema medio de chocolate. Veía una serie en Netflix que está muy buena, que se llama High Score, ¿no? Alto resultado, alto respuesta, que es de los videojuegos, de la historia de los videojuegos. Para aquellos como yo que nacimos en los 70s, 80s, les va a parecer algo fenomenal porque es desde la historia de Atari pasando por la de Nintendo, ¿no? Muy interesante. Y creo que en muchos sentidos que los papás veían en nosotros jugando el Atari o jugando el Nintendo, si alguien es más viejito y le tocó el Intellivision, veían como un tema de, esto es de chocolate, es un juego. Y como el modelo del videojuego era conectado a la computadora, para aquellos que tuvieran una computadora, una Commodore 16 o una Commodore 64, era el mismo modelo, conectar la consola a la televisión. No había monitores, se conectaba a la televisión. A menos que fueras muy fifí y lo que hacías era comprar una Mac o una IBM que eran carísimas. Pero nosotros comprábamos una Commodore y con eso empezábamos a tener nuestro primer acceso a las computadoras. Pero en esa cultura me parece que nos quedamos, en la cultura de, es de juego, es de chocolate, no es de verdad. Y por lo tanto hemos dejado que hoy día el cibercrimen sea mucho más rentable que cualquier otro tipo de crimen en el mundo, ¿sale? Entonces, ¿cómo revisamos nuestra cultura? Como les decía, empezamos con la conversación y una vez que tenemos esa conversación, lo que debemos de hacer es el lenguaje de la conversación. Si yo estoy hablando en francés y ustedes en español, no nos vamos a entender. Lo que ha pasado hasta el día de hoy es que cuando hablamos de ciberseguridad, yo normalmente puedo llegar con ustedes me invitan a alguna presentación, el típico vendedor o presentador de ciberseguridad va a hablar con alguna de estas terminologías. No. Es que, a ver, ¿me puedes platicar sobre tus vulnerabilidades de día cero, cómo te han afectado a tu empresa? Oye, ¿cómo has hecho tu UBA, tu análisis de comportamiento del usuario? Oye, ¿cómo manejas los falsos positivos? Yo llego con una plática de estas, con un director financiero, con un director general, con un director de riesgos, y me voltea y me dice, no te entiendo qué estás hablando. O si yo con el de legal, porque los abogados, espero que no haya ningún abogado aquí y no se ofenda, pues si uno llega con el abogado con esos términos, el abogado que nunca puede reconocer que no sabe de algo, te va a decir, estamos bien, ya lo tenemos cubierto, no te preocupes, eso ya lo vieron, ya lo vimos, está todo muy bien. Pero en realidad, lo que tenemos que hacer para hacer este switch de cultura
es que tenemos que llegar a hablar en el lenguaje, no de nosotros técnicos, sino del lenguaje propio del negocio. Entonces tendríamos que hablar de lenguaje que entiende un director financiero, como puede ser el tema de riesgos, como puede ser un director comercial entenderá de lealtad de clientes, de la reputación de la marca, un director general va a entender de la agenda de innovación, un director de recursos humanos va a entender de la productividad de los empleados, ¿no? Un director comercial va a entender cómo vamos a ser líderes en el mercado, ¿no? Un director de operaciones o un director financiero va a entender de gastos operativos. Entonces, estos son términos no de tecnología, no técnicos, no de ciberseguridad, sino de negocio. En la medida que podamos convertir eso que la tecnología es únicamente un habilitador, no es un fin. El problema muchas veces de la gente techie o la gente geek es que cree que la tecnología es el fin y la tecnología siempre será el medio. ¿Para qué? Para que el negocio funcione. Nadie, bueno, tristemente hoy sí, pero muchos compran un teléfono con el fin de tener tecnología y cuando sale la nueva tecnología se quieren comprar el siguiente. Pero cuando uno pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué razón de negocio hay detrás? ¿Qué razón en tu familia? ¿No? Es válido mejor decir es, oye, te quieres comprar el nuevo teléfono por un tema de estatus, ¿verdad? Sí. Ok, al menos tienes claro que no es porque te guste la tecnología, sino porque tienes que tener un estatus elevado. En los temas de ciberseguridad, que yo les enseñe la cajita esta del Pineapple, del Tetra, no es para que digan Juan Carlos es un cuate geek. Es para voltear y decir, en la medida en la cual yo pueda hacer una prueba y mostrarlo, si esto hubiera sido presencial, Toño y yo seguramente lo hubiéramos conectado y les hubiéramos enseñado el resultado de cuántos de los dispositivos de la gente que se presentó ya habíamos podido vulnerar o al menos obtener información de ello. Pero tenemos que ponerles un lenguaje del otro. No es lo mismo que yo diga, es que hay muchos passwords robados. A que yo les enseñara, mira, aquí está el password para que entres a tu Gmail de Genaro. En ese momento, Genaro, cuando lo vuelve personal, porque lo hablé en su riesgo, es cuando la gente empieza a poner atención. ¿Ok? Entonces, segunda cosa que debemos de revisar, los controles que implementamos. Déjenme toco el tema de controles porque me parece que históricamente hemos puesto controles a lo güey, ¿no? El día de ayer fui a recoger un documento al consultorio médico de la pediatra de mi hijo. Y estaba la bellísima carpeta negra en la entrada del edificio, ¿no? Y ya saben, el policía de la entrada me dice, hay que registrarse. Okay. Llego, pongo el consultorio, el 201 de la doctora Cota, y pongo, en lugar de poner mi nombre, puse Hugo Sánchez Márquez. Puse la hora, el policía me dijo, adelante, pase usted. Entré, volví a salir, puse mi hora de salida y me fui. ¿De qué sirve el control de esa libreta de registro si nadie valida que el nombre que yo puse ahí y mi nombre son el mismo? Y de esos controles yo les puedo asegurar que en sus empresas hay N cantidad de controles que no sirven para nada. Y lo único que van generando es esta falsa sensación de ciberseguridad o falsa sensación de seguridad en general. Y ese es el principal riesgo, cuando tengo la sensación de que estoy seguro, pero en la realidad no lo estoy. Ese es un riesgo altísimo. Es como, ojalá a nadie de ustedes les pase, pero es como chocar, abrir la cajuelita de guantes y creer que tengo el seguro, pero el seguro se venció hace 15 días. Esa es la peor sensación que uno puede tener, porque cree que tiene un control compensatorio para un accidente, para un riesgo, pero en realidad no lo tiene. Entonces, ¿quién valida cuáles de los controles realmente son efectivos? ¿Quién mide la efectividad de los controles? Déjenme les pongo esto en un término súper gráfico, ¿no? Este me encanta. Estos son los controles que típicamente pone una de ciberseguridad. No, mira, que no puedan ir del punto A al punto B de forma directa. Y entonces dejamos al usuario, que es este bellísimo ratoncito que van a ver. Ponemos los controles, pero nadie mide después qué tan efectivo fue el control. Me encanta, ¿no? ¿Cuánto se gastaron N cantidad de empresas en bloquear los USBs? Pero ahora, ¿para qué necesito un USB? Lo subo a un drive de Google o lo subo a un
en uno de Microsoft, o lo subo a Box o a Dropbox o N cantidad de dispositivos, al de Apple, N cantidad de dispositivos donde puedo subir una información y la comparto por ahí. Eso sí, pero bloquea todos los USBs. ¿Cuál era el fin del control? ¿Para qué lo quería tener? ¿No? Y lo peor es que esos mismos controles hacen muchas veces que sea más lento el negocio. El control lo que tendría que hacer es poner una línea y decirle, mira, por este carril te puedes ir a la velocidad que quieras, pero te doy un poco como las autobahns en Alemania, ¿no? Las construyo muy bien, pero el día que se te ocurre violar la regla, la vas a pagar en grande. Entonces, mucho más importante que poner controles a lo burro. Hay que poner controles que realmente tengan sentido y que permitan que el negocio vaya lo más rápido posible. Este video me encanta porque es la historia típica del CISO. Y ahorita les voy a contar un caso de Sony que le pasó, que es muy parecido a este. ¿Por qué les digo que eso es un caso muy parecido al de Sony? A Sony, si ustedes recuerdan, en 2012-2013 lo hackean en su red de PlayStation Network, ¿no? Y le roban 70 y tantos millones de datos de sus usuarios de su red de videojuegos, ¿no? Y Sony invierte un dinero muy grande en un chaleco contra balas como el del CISO que vieron en el video de ahorita. Diciembre del siguiente año, o sea, ni siquiera pasaron 24 meses, hackean no a Sony, a la red de videojuegos, sino hackean a Sony, a la división de películas, y les roban una película. De hecho, es conocido, la película se llama The Interview. Entonces, es como si yo dijera en mi casa, ¿sabes qué? Después de la plática, yo creo que sí voy a invertir en seguridad. En mi casa voy a poner una segunda chapa en la puerta de la entrada. Oye, ¿y las ventanas las vas a asegurar? No, las ventanas se pueden quedar abiertas. El control, ¿qué es lo que quiero en el control? El control es no quiero que nadie entre a mi casa. ¿Cuáles son las posibles entradas? Las puertas, las ventanas. Entonces tengo que asegurar en el mismo nivel al menos puertas y ventanas. Ahora, no es lo mismo la ventana del primer piso que la ventana del segundo piso. Oye, vives en un 9º piso. Bueno, el riesgo en una ventana para que se meta alguien es bajo, a menos que sea Spider-Man. Pero es un riesgo bajo. Pero si tú vives en una planta baja y dejas las ventanas abiertas, pero la puerta de la entrada tienes con triple chapa, con una cámara de vigilancia, alarma y todo, pues sí, pero si la ventana la dejaste abierta, es lo mismo que le pasó a este CISO, que pudo haber tenido el mejor chaleco contra balas. Pero si te dispararon en un lugar que tú no habías pensado, ese es el problema de lo que les decía hace rato, del vía versus la visión externa, ¿no? En el vía, normalmente yo digo, mira, ya me protegí esto. Sí, pero ningún atacante está diciendo, te voy a atacar en donde ya te cubriste. Déjenme hablar de ese concepto, aunque lo voy a tocar un poquito más adelante, de la diferencia entre el riesgo y el cumplimiento. En el riesgo, lo que normalmente yo estoy viendo es minimizar el riesgo y no importa el tamaño de la inversión, siempre y cuando el riesgo lo disminuya en la misma relación de la inversión. En cambio, en el cumplimiento, normalmente mi inversión va relacionada al mínimo. Déjame les pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Quién de ustedes va a sacar una licencia de manejo? Les dicen, mira, tu licencia de manejo va a costar 600 pesos por 3 años. Y le dice al que le esté dando la licencia, ¿no sabes qué? Yo quiero una licencia, mira, con una mica más padre, cóbrame 800 pesos. Nadie, porque es un tema de cumplimiento. Nadie le llega a su recibo de agua, de luz, de teléfono y dice, voy a pagar más. Nadie, porque es un tema de cumplimiento. Debo de pagar lo mínimo, lo que viene en la boleta. Pero en cambio, cuando yo le vendo un seguro a alguien, que estoy midiendo un tema de riesgos, normalmente le digo, aquí tengo una póliza básica, una póliza mediana y una póliza avanzada.
porque ahí sí tiene que haber un tema de aversión al riesgo. En el cumplimiento no hay una medida distinta, todo el mundo piensa en lo mínimo. En muchos proyectos me ha tocado que el cliente te voltea y te dice, ¿cuánto es lo mínimo para que pase la auditoría? Déjenme pongo otro ejemplo para hablar de justamente de cumplimiento y de riesgo. JP Morgan Chase, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos y del mundo, hace unos 4 o 5 años recibe una auditoría de parte de la SEC, el equivalente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores en México, y el reporte salía con 0 issues de ciberseguridad. 0. 3 semanas después, JP Morgan Chase sale a decir que fueron vulnerados y le robaron 70 millones de datos de clientes. Claro, porque el cumplimiento con una regulación no me quita el riesgo. O sea, si alguien de ustedes ha visto eso, me dice, pero ningún banco pone un póster. Salimos perfectos en la última auditoría de ciberseguridad, hackers, aléjense. Y además, aunque lo hicieran, no veo a ningún hacker diciendo, uy, ya están, la última auditoría salieron perfectos. La auditoría es un tema de mínimos. Claro que sobre eso puedo construir mucho más y sobre eso puedo construir mi base de riesgos. Pero pensar en solamente cumplo, es decir, lo que hizo aquí nuestro buen amigo el CISO del video. Yo ya cumplo, ya me protejo, ya estoy protegido porque tengo el chaleco. Desde el punto de vista de cumplimiento, ¿este CISO está protegido? Sí, sí está protegido. La probabilidad de que lo maten es, a menos que le den un balazo en la cabeza, pero la probabilidad de que lo maten en el resto del cuerpo es bajísima, por no decir casi nula, porque está protegiendo las áreas más críticas, digo, exceptuando la cabeza, que está con el chaleco. Entonces, el cumplimiento no es suficiente para la disminución o eliminación, que no existe la eliminación, pero la disminución del riesgo a la mínima expresión. ¿Ok? Tercer cosa que tendríamos que cambiar, el caos. Cuando aceptamos que estamos en un ambiente de caos, las cosas cambian sustancialmente. ¿Por qué cambian? Porque históricamente tenemos esta mentalidad de pensar, todo lo vamos a asegurar, todo está seguro, nunca nos van a hackear. Y cuando ocupamos palabras como todo o como nunca en ciberseguridad, ya perdimos la batalla, ¿no? Tengo que aceptar que hoy día tengo datos. Voy a poner el ejemplo de Genaro, que nos decía en su casa que había más o menos 15 dispositivos para 3 personas. Si yo le dijera a Genaro, ahorita le volvería a pedir la palabra, y yo le preguntara, oye Genaro, ¿cuál de ellos está más seguro que el otro? Les puedo asegurar que, número uno, no se lo ha cuestionado hasta el día de hoy, y ahorita está en su mente pensando, no sé si es la televisión, no sé si es el Xbox, no sé si es mi laptop, no sé si el teléfono de mi esposa, no sé si es mi teléfono. El gran riesgo que tenemos es pensar que vamos a asegurarlo todo y que nunca nos va a pasar. Mejor es reconocer que vivimos en un lugar de caos, porque tengo dispositivos en móviles, tengo dispositivos en tabletas, tengo dispositivos en laptops, tengo dispositivos en la nube, tengo datos en un servidor, tengo datos en distintos lugares, tengo datos con mis terceros, tengo datos de mis clientes, tengo datos de mis proveedores. Entonces, tengo que reconocer primero eso para armar un plan de respuesta al caos. Pero cuando lo intento hacer al revés, decir, no, estamos bien, y del bien quiero construir, estamos perdidos. Es mejor reconocer, sí, hay un caos, y es un caos que además fue muy rápido. En los últimos 15 años, la cantidad de dispositivos en donde guardamos información, donde guardamos datos, ha crecido exponencialmente. Y la propia cantidad de datos generados crece, ¿no? Yo ponía este ejemplo con mis alumnos de la universidad, ¿no? El caso del relojito, del Apple Watch. No es que yo no tuviera pulso cardíaco antes de tener el relojito. Nada más que ahora que tengo este relojito, ¿qué creen que pasa? Está generando datos que puedo ver en mi teléfono y que puedo ver constantemente esos datos. Entonces, no es que haya más datos, sino que hoy día los tengo más agrupados en distintos dispositivos, porque una parte vive aquí por un tiempo y luego se va al teléfono y seguramente el teléfono lo sube a una nube de Apple y de ahí tengo que reconocer que la probabilidad de que yo recupere todos mis datos de salud, si el día de mañana quisiera que Apple no los tenga, la probabilidad es muy baja, pero tengo que empezar por reconocer ese caos, ¿ok?
¿Ok? Déjenme, vamos, ¿qué sigue? ¿No? Porque, híjole, bajo esta visión un poco es como apaguemos mejor las computadoras y dejemos de hacer el negocio. No, no va por ahí. No va por ahí. Lo que tenemos que hacer es reconocer que ya no es un tema de la mesa de niños. El tema de ciberseguridad ya no es un tema solamente de tecnología, es un tema de negocio. Si el día de mañana hay una vulneración de datos, al que se afecta no es a TI, no es a ciberseguridad, es al negocio. Entonces, tenemos que salirnos del mundo típico del cumplimiento a pasar a un mundo de estrategia y de riesgos. Porque el tema del cumplimiento, que es el cumplo y miento, es insuficiente para lo que estamos viviendo al día de hoy. ¿Ok? Ahora, esto me encanta. Neil Rerup, que es un arquitecto de ciberseguridad, dice, la verdadera ciberseguridad se está preparando para lo siguiente, no para lo último. Cuando a mí me llegan y me dicen, oye, Juan Carlos, ¿en dónde crees que esté la ciberseguridad en los siguientes 10 años? ¿Hace 10 años me hubiera imaginado que íbamos a estar donde estamos hoy? No. Entonces, cuando de pronto me llegan, el otro día me tocó en una empresa, en un banco, que decían, esta es la estrategia por los siguientes 3 años. Yo le decía, es que no sabes cuáles van a ser los riesgos en los siguientes 3 años. Tienes que tener una estructura, sí. Tienes que tener un plan, sí. Pero en ciberseguridad el riesgo está cambiando tan rápido que lo que tendrías que estar haciendo es pensar muy inmediato. Los proyectos, los planes tienen que ser de 6, 8 meses. Tienen que ser muy agile, ¿no? Tienen que estar muy metidos en tu proceso de DevOps, en lo que llamamos ahora DevSecOps, ¿no? Tiene que estar metido ahí en ese proceso muy ágil que está midiendo el riesgo constantemente y respondiendo a él. Si estoy pensando en un proyecto de, mira, yo creo que vamos a asegurar los datos, yo creo que para 2022. A mí me ha tocado llegar con clientes, me tocó con un cliente que de hecho ahorita está teniendo un problema fuerte de ransomware. Me tocó llegar con este cliente y me decía, este año no vamos a invertir en ciberseguridad porque nuestra gente ya está con muchos proyectos. Yo volteé y dije, ¿por qué no haces ese memo y se lo mandas a los atacantes? Para que les digan, miren, este año no nos ataquen, el que sigue sí. Es como jugar fútbol y decirles, ¿sabes qué? Por los siguientes 10 minutos no vamos a tener portero, pero no nos vayan a tirar a gol, ¿eh? Eso no existe. Tengo que estar pensando constante. Cuando alguien me dice, vamos a invertir menos o vamos a invertir lo mismo que el año pasado en ciberseguridad, normalmente le diría quiero entender que tu exposición y tu riesgo está disminuyendo o que disminuyó tanto el año pasado que este año puedes tener este colchón. No, simplemente hay menos presupuesto. No nos da hoy día, pero me encantaría hacer la pregunta. ¿Cómo se asigna el presupuesto de ciberseguridad en las empresas? Me tocó hacer un estudio en su momento, en el 99% de las empresas el presupuesto de ciberseguridad es entre el 4 y el 10% del presupuesto de TI. No tiene que ver con riesgo, lo cual es una tontería. Tendría que estar viniendo el tema de riesgo. Oye, voy a pensar en un banco, ¿no? Tema que si nos roban datos nos va a costar X número, X tanto por ciento de nuestra utilidad. Ok. Lo que yo siempre les digo es, invierte el 10% de ese riesgo en ciberseguridad, nada más. No lo saques bajo el presupuesto de TI. Bájalo sobre el porcentaje del riesgo que tendrías. ¿Cómo calculo normalmente yo eso? Normalmente esa calculadora, trabajé hace algunos años en Oracle y la sacábamos, que era costo promedio de fuga de información. Se calcula, ahorita van a ver algunos números, pero entre 150 a 160 dólares por dato fugado. Entonces vamos a pensar que yo tengo 1,000 clientes. Pues nada, saco esos 160 dólares por 1,000. Esos son si son 160 por 1,000, son 160,000 dólares que me costaría una fuga de información. Sería más lógico y tendría más sentido el decir, este año vamos a invertir en ciberseguridad 16,000 dólares. Al menos tendría coherencia con el tema del riesgo de la fuga de información. Pero cuando a mí hoy llegan y me dicen muchas empresas, voy a invertir basado en el presupuesto de TI, me parece que están teniendo una visión súper cortoplacista y súper numérica, ochentera, de cambio de llantas de 1981. ¿Ok? ¿A dónde quiero llevar esto? No es un tema de si te va a pasar o no te va a pasar, sino de cuándo te va a pasar. Entonces,
es cómo respondo ante esto. Y entonces el concepto que está creciendo mucho hoy es la ciberresiliencia. Y es esa capacidad para poder recuperar el negocio una vez de tener un estrés digital, ¿no? Una vez de tener una pandemia como lo que estamos viviendo y de pronto el decir es qué tan ciberresiliente es tu negocio para poder responder, de poder trabajar desde casa. No solamente es desde el punto de vista de ciberseguridad, es en general, ¿no? Si hubiera un desastre como el que tuvimos aquí del temblor hace 3 años, ¿qué tan rápido voy a poder recuperar mis operaciones? ¿Qué tan resiliente va a ser tu negocio? ¿Ok? Entonces, dense cuenta, quiero nada más que vean ¿no? Un estudio muestra que las empresas que percibía que habían respondido bien a una crisis, experimentaron en promedio un aumento del valor de las acciones en un 22%. Claro, un inversionista va a voltear y va a decir, esta empresa tiene la capacidad para reaccionar ante incidentes, ante amenazas, algunas que nunca pudo haber precalculado, pero había un plan suficientemente bueno para esto. ¿Ok? Vamos ya para finalizar a mencionar un par de datos más y con eso termino para dejar ahí un espacio por si hubiera algún tema de preguntas. 86% de las empresas encuestadas en un estudio que aquí les voy a dejar yo la liga y la presentación la van a tener, calcula que 1 hora de inactividad debido a una interrupción digital le cuesta $300,000 por hora. Alguien me podría decir, ese es un tema en Estados Unidos. Muy bien, válido. Cámbienlo dólares por pesos. 300,000 pesos por hora. Les aseguro que no es el presupuesto de ciberseguridad o de ciberresiliencia en sus empresas. 34% de las mismas encuestas de las empresas estimaban que el costo de 1 hora de inactividad debido a una interrupción digital le podía costar de 1 a 5 millones de dólares por hora. Claro, estas son las megaempresas, ¿no? Piensen en un banco que se queda 1 hora sin poder operar. Es una locura, ¿no? Entonces, es bien fuerte y bien grave lo que estamos viendo. Déjenme, lo llevo ahí, les dejo yo este estudio que está en itic.com, ¿no? Y es del 2019. Penúltimo dato. El 34% de los líderes empresariales solo el 34%, se sienten muy cómodos con sus planes para recuperarse y han probado adecuadamente su resistencia a ciberataques. Y uno dice, 34% es un número alto. Eso significa que 66% no están seguros de que podrían recuperarse de un ciberataque. Es gravísimo. Eso nos dice que 2/3 partes de los negocios en el mundo no están preparados para recibir un ataque. Gravísimo. O sea, y eso ni siquiera es un tema todavía de realidad, es una percepción. O sea, yo me percibo que no estoy listo para responder. Entonces uno diría, bueno, seguramente si contestan esto están dispuestos a invertir en ese tipo de cosas. Bueno, es muy triste. Termino con este ejemplo. No es un tema de si vamos a sufrir un ataque o no. Eso denlo por hecho. Seguramente vamos a sufrir un ataque. El tema de fondo es cómo voy a responder al ataque. ¿Ok? Y para eso quiero ocupar este ejemplo y con eso termino. Seguramente han visto esta historia o han visto la película con Tom Hanks de Sully o han escuchado sobre esta historia. Es un piloto de US Airways que el 15 de enero de 2009 sale del aeropuerto de La Guardia a las 3:26 de la tarde y un minuto después una parvada de patos, según entiendo, se estrella en las turbinas y deja el avión sin ninguna potencia. Sully tiene que tomar la decisión de ir al aeropuerto, regresar a La Guardia, que es una operación muy complicada porque tenía que haber sido un círculo, de ir al aeropuerto alterno, que es el de Teterboro, o la decisión que toman al minuto del accidente, que es aterrizar sobre el río Hudson. Sully logra hacer esta operación, salvando 150 vidas y las 5 de los tripulantes, porque tenía la experiencia de casi 20,000 horas de vuelo. Su copiloto tenía más de 15,000 horas de vuelo de experiencia. Las 3 sobrecargos tenían también experiencia al respecto. Y los 5 recibían capacitación anual para respuesta a incidentes y además cada año la volvían a repetir. Si vemos este tipo de ejemplos, si nos damos cuenta, salvó 150 vidas simplemente porque le dedicaba el suficiente tiempo
a un tema de respuesta a incidentes. Si alguien ha platicado con un piloto, lo suben a simuladores y en los simuladores les ponen cualquier tipo de escenario. Viento cruzado, falla de una llanta, falta de un alerón, falta de aire cruzado, N cantidad de escenarios. A veces 2 escenarios les ponen y saben que van a fallar. Claro, y lo que están buscando las aerolíneas es preparar a sus personas, a sus pilotos, a sus sobrecargos, para situaciones que no saben cómo van a manejar. Ese modelo tendríamos que replicarlo en el tema digital a través de un modelo de ciberresiliencia, en particular de lo que estoy platicando el día de hoy, en el tema de ciberseguridad. Y con eso yo quiero dejar aquí espacio por si hay algún tema de dudas, preguntas, comentarios, traumas, casos, historias, catarsis, lo que gusten. Creo que tenemos todavía un par de minutos. Yo con eso me termino la presentación que tenía preparada para ustedes. No, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Y sí, efectivamente, vamos a abrir el espacio en el chat, tanto en Zoom como en Facebook. Si nos quieren poner alguna pregunta, o, breve también, porque pues, ya es un poquito tarde y pues si quisiéramos ver ya un caso particular o historias ya más concretas, pues igual. Y para eso es esta comunidad, ¿no? O sea, abrimos la discusión, nos reunimos periódicamente. No abrí mi cámara, perdón. Nos reunimos periódicamente precisamente para platicar de esos temas y ver si estamos viendo algún reto en nuestras empresas o en nuestro entorno, de ver de qué manera lo podemos abordar y que la discusión se enriquezca platicando con expertos como tú, con las personas que se conectaron que seguramente tienen un interés o tienen una expertise y que puedan tanto compartirlo, la gente interesada pueda adquirir ese conocimiento y que eso derive en un valor agregado para los miembros del capítulo, ¿no? Fíjate, Mauricio, gracias. Nada más para cerrar, ¿no? Ahí pregunta por ahí, me gustó mucho esta pregunta que dice algo sobre el manejo de Project Manager, ¿no? Enrique Ortega dice, ¿cuál crees que sea el papel del Project Manager con relación a la ciberseguridad de una organización? Me gustó en una llamada que tuvimos, Mauricio, tú y yo con Toño, donde platicábamos justo este tema, donde justamente la gestión de proyectos hace mucho tiempo se veía como un tema como fancy, como extra, diríamos hoy en lenguaje muy, muy coyuntural, muy fifí, y hoy día en las mayores organizaciones es un must, es algo necesario tener una gestión de proyectos. Creo yo que en la medida en la cual, no hablé de un concepto que es muy interesante, que es el Privacy and Security by Design, es decir, contemplar la privacidad y la ciberseguridad desde que se diseña esto. Entonces, lo que yo te diría, Enrique, te diría una sola propuesta, entre muchas que podría hacerte, pero te diría una para hacerlo muy sencillo. En la medida en la cual tú tomes un proyecto y consideres, oye, ya valoramos los temas de ciberseguridad para este proyecto, porque si lo intentas hacer cuando ya está operando, es como quererle cambiar las llantas al carro cuando ya va andando. Quererle cambiar las turbinas al avión cuando ya está en el aire. Es complicadísimo cambiar, esto de lo que hablaba, ¿no? La cultura, los controles, el caos, manejarlo cuando ya estás en el día a día, cuando ya vas andando, es complicadísimo. Entonces, una sugerencia es, tomas un proyecto, empiezas a liderar un proyecto y dices, oigan, la pregunta del abogado del diablo, ¿ya alguien vio las variables de ciberseguridad en este proyecto? ¿Dónde se hizo un análisis de riesgo de lo que involucra aquí? ¿No? Eso te diría, es una respuesta muy rápido, pero me parece que sería una de las primeras aportaciones. Bien, me están diciendo que en qué quedó la encuesta del principio. Nos contestaron 25, hubo 25 votos, 88% dice que la ciberseguridad es un proceso y 12% que es un proyecto. ¿Y cuál consideras que Tiene que ser, a ver, claro que va a haber proyectos, ¿no? Va a haber el proyecto de implementación el NIST Cybersecurity Framework. Claro que hay un proyecto, pero si mi visión es de un solo proyecto, es donde normalmente digo, ya estamos bien. No, es un proceso. Es como si yo les dijera, el comprar un seguro de casa, un seguro de auto, ¿lo haces solo una vez y ya después te olvidas? No, cada año lo debes de renovar. Es un proceso constante, ¿no?
el proceso de seguridad física de nosotros. No es que uno diga, bueno, es como si yo les dijera, oye, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al médico? No, ya no voy al médico. Fui una vez y me dijo que estaba bien y ya no he vuelto a ir. Eso sería un riesgo altísimo. Entonces, es un proceso, tiene que estar involucrado en todas las partes de la empresa. Bien, a ver, estoy scrolleando. Pueden hacer como proyecto. Ah, sí, están comentando un poco de si era proyecto o proceso. Evidentemente nace como un proyecto porque pues tienes que descubrir o tienes que hacer el discovery, el due diligence de, bueno, ¿dónde estamos? Ver ese gap y entonces el proyecto y proceso es empezar a ver cómo cierras esos gaps, ¿no? Es correcto, es correcto. Ahí menciona Genaro este tema de que hace 3 semanas en CIO decía que más de la mitad de las empresas de México no cuentan con una política de ciberseguridad y solo el 30% tiene un programa de continuidad de negocio. ¿Qué opinas? ¿Sí? O sea, tristemente, aquí aplica el dicho mexicano de hasta que se ahoga el niño tapamos el pozo, ¿no? Es muy triste. Tú ves, conozco en particular a Toño de la gente que trabajamos juntos, nos tocó trabajar en un cliente que la inversión en ciberseguridad fue hasta que le vino un golpe muy fuerte y perdieron mucho dinero y perdieron operación. Hasta ese momento fue que empezaron a invertir en aquel momento, en ese caso en particular, en un tema de seguridad en aplicaciones. Entonces, yo te la voltearía, Genaro, como cuántas empresas habían considerado este tipo de temas de una respuesta a una pandemia, de decir, vamos a mandar a trabajar a nuestra gente una semana cada 2 meses a sus casas para ver si tenemos los planes listos, ¿no? Sí, nunca. Ajá. Muy poco. Déjame nada más, si tienen una oportunidad, busquen un concepto que se llama el Black Elephant, el elefante negro, que es una combinación un poco del Black Swan, ¿no? Que es conocido como este mal que nunca ves venir y que es único, pero el elefante grandote que todo el mundo vio toda la vida, ¿no? Y el concepto es bien interesante porque lo que habla el Black Elephant es de algo que sabemos que viene, que es enorme, pero preferimos, pues como yo le llamo el mal del venado. Es tan grande que prefiero decir no lo veo, no pasó, lo dejo pasar. Sí, claro, ¿no? En un tema de, pues bueno, a ver de cómo nos toca o llegado Ya, al puente, cómo lo cruzamos, ¿no? la frase que me choca, pero la escucho de muchísimos clientes, es no somos un banco, a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Okay. Más en ciberseguridad es la frase que más se escucha fuera del sector financiero. Claro. Muy bien. A ver, te estoy viendo si me preguntas, ¿no sería mejor manejar ciberseguridad como un programa, es decir, un conjunto de proyectos? Pues, sí. Totalmente de acuerdo. Muy buena, Miguel. Así debería ser. Es un programa y que debería de involucrar a la alta dirección. Déjenme cuento esto porque me parece que es algo que debemos de aprender en particular. De nuevo regreso al sector financiero. Después que vienen los ataques de SPEI de hace 2 años, de abril del 2018, en noviembre de ese año, noviembre del 2018, la regulación dice, el CISO debe de reportar a la dirección general. O sea, el Chief Information Security Officer tiene que reportar a la dirección general. Ya no como una parte de TI, ya no una parte como compliance. No. Es un área que está midiendo qué tan segura está la empresa, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante, pero que tiene que ser un tema desde la visión de negocio, no desde la visión de TI. Pero sí es un programa, totalmente de acuerdo. Debería ser un programa de la empresa. Uh-huh. Muy bien. Estoy viendo. Muy buena presentación, deja muchas inquietudes. Espero que no vayan a dormir tranquilos hoy. Es parte del propósito. Y era de lo que hablaba yo, Mauricio, ahí justo del caos. En la medida en la cual reconocemos, ¿no? Véanlo, seguramente para los que antes de la pandemia usábamos mucho el metro, ¿no? Cuando te subes al metro, no vas papaloteando, ¿no? Y más si es hora pico. Vas muy atento, vas con los ojos bien abiertos, una mano en el teléfono, la otra en la cartera o en las llaves para sentir que traes aquí los dispositivos y los estás sintiendo constantemente, ¿no? Les pongo un ejercicio muy fácil, ¿no? ¿Quién de ustedes ha sentido esa sensación horrible de que sale de casa, cuando salíamos de casa, y de pronto dice, ¿dónde creo que dejé el celular en la casa? ¿No? Pero hay veces que pasaron, ni siquiera hemos llegado a la esquina de la casa y nos damos cuenta que se nos olvidó, porque estamos tan seguido sensando que tenemos el dispositivo cerca, que podemos darnos cuenta muy rápido que nos falta. Nadie, les aseguro que a nadie dice, híjole, pues como después de 4 o 5 horas, a menos que ande ya con copitas encima,
se da cuenta que le falta el celular, ¿no? Entonces, esa mentalidad de decir es constantemente estoy midiendo y estoy censando en dónde estoy parado. Claro. Muy bien. Si te parece, vamos a redondear la plática en el marco de las comunidades. Quisiera presentar a la comunidad de ciberseguridad que algunos, casi todos los miembros están aquí presentes, cuál es el objetivo de los trabajos y con esto invitarlos porque lo que platicamos también, Juan Carlos, Toño y el equipo, pues nos faltan manos de repente para terminar nuestros objetivos planteados. Entonces quisiera, si me permite la audiencia y si todo el mundo me pone una palomita de yes, presentarles qué es lo que hemos avanzado como parte de la comunidad y cuáles son esos gaps para los cuales estamos invitándolos a ustedes que hoy tuvieron el gusto y el tiempo de poder acompañarnos, que se incorporen a sus trabajos y que nos ayuden exactamente en donde estamos requiriendo eso. Hay PDUs de por medios para aquellos que andamos medio surgidos en las PDUs. Y bueno, es un beneficio mutuo. Tanto, repito, tener el foro para poder tener estas discusiones que no necesariamente los vamos a tener en el trabajo, pero que serían interesantes después irlas incorporando. Y también un poco también para el exposure de estos mismos conocimientos de la gente experta para un tema de evangelización. Entonces, por ahí veo nomás 3 votos de yes. No sé, ¿se animan a que les presente? Déjenme, voy a compartir mi pantalla. Y voy a tomar 5 o 10 minutitos más del tiempo porque también se empieza a hacer tarde y seguramente nos toca segundo turno. Ah, no, otra vez. Déjame, comparto la pantalla que quería. Me dicen si... Un segundo. Otra vez. 1. Share. Y ahora sí. ¿Qué ven en mi pantalla? ¿Pueden decir? Todo el escritorio. En la Las PPT. comunidades. Ahí está ya ahora sí en modo presentación. Oh, Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Sí. Difícil sin monitor, pero bueno. El objetivo, como les decía, es crear y desarrollar una comunidad de administradores de proyectos. Esta comunidad mostrará sus avances en distintos foros. La idea originalmente era hacerlo en el PM Tour. No se va a llevar a cabo el PM Tour este año, lo vemos muy difícil. Hacerlo virtual no necesariamente nos encantaba la idea, entonces vamos a tener estas discusiones y estos foros virtuales y en otros foros. Inclusive podríamos tener acceso a los recursos del PMI como breakmanagement.com, integrar estos white papers y estos trabajos, estas discusiones para presentarlas en esos foros y que tengan visibilidad y un mutuo beneficio, como les decía, tanto el ponente para exponer su trabajo como nosotros para obtener esa información que nos puede ser de utilidad al momento de quererla abordar en las empresas. Cada participación en cada sesión otorga un PDU técnico. Se van a otorgar, la idea era un paquete de 10 PDUs para los participantes. Ahorita voy a mencionar a los participantes en el white paper. Participando un 70% de las sesiones. ¿Qué tipo de white papers queremos hacer? Aquí es un poquito el background de en qué nos queremos basar. Hay tipos de white papers. ¿Qué tenemos que evitar? Que sea aburrido para la audiencia, que sea un tema interesante, que realmente detone una discusión. A mí me gusta mucho exponer este tema del concepto del porcoespín o del hedgehog, en donde, pues, si estamos apasionados en un tema, somos buenos en ese tema en particular y eso nos puede dar algún beneficio económico o algún beneficio intelectual, de comunidad, de aprendizaje, pues bueno, creo que es el punto en donde podemos convergir y participar en esas comunidades. Como vieron al principio, tenemos comunidades, ahorita 6 comunidades de diferentes temas. Yo creo que muchos ya conocen la comunidad de mujeres, la comunidad de construcción que tenemos una plática mañana,
La semana pasada, hace 2 semanas, tuvimos el kickoff de la comunidad de PMO, la comunidad ágil que tuvo una plática ayer. Entonces, dentro del Capítulo México tenemos varios foros en donde alguna de estas inquietudes de los asistentes se puede canalizar y participar y dar la oportunidad de conocer gente y de tener contacto con expertos dentro de la misma comunidad. Ahí pongo el correo por si tienen alguna duda, por si quieren participar, por si les interesa concretamente continuar con los trabajos que estamos realizando. Permítanme presentarles quiénes son los participantes actualmente en el white paper. Está Cristina, que por ahí la veo conectada en Facebook, Carlos, que lo veo, José Raúl, Bere Roldán, Luis, que nos ayudó muchísimo, Luis Antonio Herrera, que nos ayudó muchísimo a conseguir a Juan Carlos para que platicara con nosotros y para darle una misión especial. Francisco Medina, su servidor Mauricio, Guillermo León, Cintia Moreno y Leonardo Martínez. Y tenemos unas menciones especiales, sobre todo al TEC de Monterrey del Estado de México, que nos abrió sus puertas en su momento para iniciar las primeras sesiones, a la maestra Adriana Escoto y a Octavio Fernández, que del Foro de Ciberseguridad del TEC de Monterrey. Y también en algunas sesiones que nos apoyó muchísimo en su participación, en su constancia, Armando Quiroz, que también lo veo conectado el día de hoy. Y él nos abrió las instalaciones de Praxis cuando por temas de logística nos decidimos mover a la Ciudad de México y nos ofreció sus instalaciones muy amablemente. Muchas gracias, Armando. Están también como parte del grupo de WhatsApp Armando, Paola y José Olivares, que participa mucho también. ¿Qué nos hace falta? Bueno, la estructura white paper, la idea es revisar todas las áreas de conocimiento de la guía del PMBOK y comentar cada una de esas áreas dentro del ámbito de la ciberseguridad. Cristina platica de integración, Carlos nos platicó de scope, Bere Roldán nos platicó de administración del tiempo o del cronograma, Francisco Medina de Recursos Humanos, Luis Antonio Herrera de QA, José Raúl Andrade del tema de costos. Yo participé con el tema de administración de la comunicación, el tema de riesgos de Guillermo León, y Cintia y Leonardo hicieron un addendum basado en un paper que traía Luis Antonio sobre un checklist de requerimientos mínimos de seguridad. La idea es que los project managers que estamos aquí platicando y que estamos interesados en el tema, incorporemos este checklist al inicio de todos los proyectos y al menos tengamos identificados cuáles son las tareas que tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestro cronograma para el momento de plantear este cronograma al cliente, decir, sí, tenemos pues el alcance del desarrollo, las pruebas, el deployment, pero el aspecto de seguridad también está considerado y sugerimos que sean estas tareas. Claro que todo es adaptable, claro que todo depende, pero con esto queremos empezar esa discusión y un poco lo que platicamos antes con Juan Carlos. Si hace 10, 15 años el tema del Project Manager se pagaba aparte porque las empresas te pagaban el desarrollo y te decían, bueno, pues 100 horas de desarrollo y nada más que venga el desarrollador. Y si alguien llegaba y decía, no, pero necesitas un Project Manager que te pueda asegurar que los entregables están probados, que estén en tiempo y forma, que te pueda dar una previsión si el desarrollo está llegando en tiempo o no, de identificación de riesgos, todo lo que hacemos, pues te lo pagaban aparte y medio así con reservas. Creemos que ahorita en este momento el tema de ciberseguridad también lo ven como un addendum, como algo como platicaba Juan Carlos, un poquito fancy, no necesariamente es. Y creo que lo que queremos lograr como parte de esta comunidad es ir incorporando estos temas, estas consideraciones dentro del cronograma por default y que los clientes lo vayan adoptando, entendiendo, asimilando y que lo puedan pagar sin dudarlo, porque como lo acabamos de exponer, pues es un tema, pues no es de cuando, como dicen de los motociclistas, ¿no? Que hay 2 tipos de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Entonces, pues igual, o sea, cuando expones una parte de tu información o de la gestión de la información, en este caso en un software, o en la implantación de un proceso, pues estás exponiendo a terceras personas, a proveedores, estresando posiblemente los procesos de tu organización. De por sí, el solo proyecto tiene un grado de estrés para los stakeholders. El hecho de no incluir o estar considerando los temas de ciberseguridad le puede añadir un riesguito extra que si solamente necesita ser mapeado,
necesita ser identificado y con eso nos puede ayudar a poder responder de mejor manera. ¿Qué nos faltaba? Un poco para redondear este white paper. Nos faltaba un storyteller, el cual Juan Carlos se ofreció muy generosamente a comentar este tema de redondear las áreas de conocimiento del PMBOK dentro del white paper y platicarlo en los foros. Te agradecemos mucho, Juan Carlos, que nos apoyes en esta comunidad, en este rol. Necesitábamos un editor de white paper y para eso muy generosamente también Enrique Ortega Tenorio, que es nuestro liaison de la Fundación Educacional del PMI, se ofreció como editor porque se podrán imaginar que coordinar todas estas partes en un solo white paper coherente, específico, atractivo y que genere valor, pues es todo un reto. Entonces te agradecemos muchísimo, Enrique, que tu participación, tus comentarios. A las personas que han participado en el white paper, le estamos puntualizando cuáles son las cosas que hay que cambiar para poder integrar el white paper. Ese es el trabajo de edición fino que se tiene que realizar y que eso nos ayudará a que integremos ese material para poderlo exponer en otros foros. ¿Qué nos falta? Un elaborador de slides. Está padrísimo poder mostrar todo este universo de 9 aspectos de temas de PMBOK adoptados a ciberseguridad, pero creemos que necesitamos a alguien que nos apoye o algunos que nos apoyen a generar los materiales para que Juan Carlos platique una historia padrísima, pero que tenga los apoyos visuales y que tenga el punch y el mensaje visualmente atractivo y poderoso para que se pueda exponer. Entonces, pues aquí es donde convoco a los aquí presentes a que nos manden un correo electrónico a comunidades@pmi.org, que alguien se anime a participar como este visual storyteller. Y si también ustedes están detectando que hay un tema que pudiera estar integrado dentro del white paper, que pudiera ser interesante de incluir y que no lo estamos incluyendo, pues también propónganse. Es una comunidad abierta. La idea es que los directores de proyectos que aquí estamos convocados tengamos esta oportunidad de discutir estos temas y que podamos potencializar las discusiones en interacciones enriquecedoras para todos. Básicamente era lo que quería presentar. Voy a dejar de compartir la pantalla, pero no sé si tengan alguna pregunta. Me dice, me interesaría participar en los white papers. Leopoldo, muchas gracias. ¿A quién me dirijo? Ok, al correo de comunidades, por favor. ¿Cuál es la clave para reportar el pedido de esta conferencia? Te la haremos llegar en su momento a la vuelta de nos ayudes a contestar la encuesta de satisfacción. Como en todos los eventos que tenemos, les enviamos una encuesta de satisfacción y a la vuelta de la encuesta les compartimos la presentación, el video de YouTube y les llega un correo con una constancia donde va a tener la clave del PDU para que puedan registrarlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hay un pequeño acertijo en la publicidad de la plática. No sé si lo hayan detectado. Déjenmelo despliego. Y al que lo descubra o quien lo haya descubierto, tenemos una guía ágil, una guía práctica de ágil del PMI que les vamos a hacer llegar a través del correo. Les voy a mostrar cuál es la publicidad a la que estoy haciendo referencia. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Ok. El sitio. Esta es la publicidad y estuvo en todos lados. Ahorita la hice brincar a Facebook, pero estuvo publicada en todas nuestras redes sociales. La misma publicidad tiene un pequeño enigma. Ojalá lo puedan descubrir y el primero que lo descubra y que nos diga de qué se trata, les hago llegar su guía ágil del PMI como a manera de regalo. Entonces, el correo al que nos tienen que escribir es el de comunidades. Es el de comunidades que acabo de poner.
Y pues ya, no sé, Toño, si me falta mencionar algo. No, creo que no. Muchísimas gracias, Juan Carlos y Mauricio, a todos. Un gusto a sus órdenes. Muy bien, pues bueno, sí, exacto, el mail es comunidades PMI-México, a pmi-mexico.org. Muy bien, pues es cuanto. No olviden de visitar la página, por favor. Aquí tenemos los siguientes eventos. El día de mañana tenemos un evento de la comunidad de directores de proyectos en la industria de la construcción. Eso es un evento de planeación de riesgos. Es muy interesante y también deriva de un artículo que se escribió en el Universal hace algunos días. Entonces va a estar con nosotros el articulista, expositor Miguel Ángel Rodríguez, platicándonos de ese artículo y de su prospección del plan estratégico emergente, que es la metodología que le está manejando para temas de construcción. No sé si hay alguna pregunta, si me quieran comentar algo más, estoy leyendo el chat y si alguien quiere alzar la mano, les voy a dar un par de minutitos. Desde la conferencia de mañana, ¿cómo puedo llegar a tomarla? Muy bien, pues basta entrar al sitio y el sitio los va a llevar a la liga de registro en el Zoom. Ahí se pueden registrar y les va a llegar la invitación. ¿Hay alguna pregunta? No me llegan las constancias de los últimos webinars. Ok, Ángel, lo revisamos, que me llevo ese comentario. Me interesaría participar, ¿cuál es la clave? Excelente. Pues muy bien, chicos. Juan Carlos, nuevamente, muchísimas gracias por participar. Gracias por proponerte como storyteller. Estamos muy contentos de que te incorpores con nosotros a estos trabajos. Y pues bueno, ya tienen los contactos. Échenos un correo en el tema que quieran participar y pues son más que bienvenidos. Ya vieron más o menos con la dinámica. Quisiéramos tener una plática de este nivel el próximo mes. A ver si podemos conseguir o alguien propone a alguien que nos pueda platicar así de interesante y tan intenso y tan bien informado como lo hizo Juan Carlos, porque pues son exactamente las interacciones que queremos lograr y que queremos que la membresía se pueda llevar como valor agregado por su participación en la membresía del PMI. Entonces, pues los dejo descansar, chicos, si no tienen más tema. Muchísimas gracias a todos y que pasen bonita noche. Gracias a todos.